Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir a nuestro compañero Álvaro Carballo, bueno, que hoy más que un libro nos va a hablar de un autor que yo le confesé que nunca lo había leído, pero creo que después de lo que ya me contó, voy a ir a buscarlo. Da curiosidad. Estás con el brazalete de la Mujer Maravilla, ¿viste? ¿no? Es medio así, sí. Sí. Está buenísimo. Bueno, te decía que vamos a hablar de un periodista estadounidense que se llama Gay Talese. Sí. O Gay Talas, como lo prefieran pronunciar. Yo lo estoy pronunciando mal en cualquiera de las dos opciones, calculo. Pero bueno, es un hombre que a esta altura tiene 91 años de edad, es un veterano, pero que la ha dejado chiquita así en el periodismo, la rompió. Empezó a escribir medio de rebote cuando tenía 15 años, nació en el 32, o sea que en la fines de la década de los 40, por ahí tenía 15 años, y el profesor de béisbol del liceo le dijo, ¿por qué no te escribís alguna crónica de los partidos? Y ahí empezó a publicar y no paró. Claro. Después se formó profesionalmente, hizo sus estudios universitarios y empezó a escribir en el New York Times, de una. Bien. O sea, muy bueno. Muy bueno de entrada, talentoso de una, para que llegaras a escribir ahí, tenías que escribir bien. Igual, cuando entró lo apodaban el chico de la fotocopiadora, con lo cual yo me di cuenta que las fotocopias allá existen desde la década del 50 y yo acá las conocí entrados largos los 80. Pero bueno, ¿qué hace él? Se va un año a hacer el servicio militar, tenía que hacer no sé qué, vuelve y sigue con la carrera periodística y ahí sí, de lleno. Empieza a... Era un tipo muy elegante. Su padre era un sastre venido de Italia. Él siempre estaba vestido de punta en blanco y esa presencia física que le daba la corrección de su vestimenta y además la imagen que él proyectaba, le volvió fácil empezar a codearse con mucha gente. Porque también había muchos clientes de su padre con los que empezó a hacer buenas migas. Claro. Así, por ejemplo, se empezó a codear con Frank Sinatra, del que escribió un artículo muy famoso que se llama Frank Sinatra tiene un resfrío, y describe toda una situación de Frank Sinatra, pero pegó muy buena onda con Frank Sinatra. Y Frank Sinatra fue para él la entrada al mundo de la mafia. Es muy sabido y se ha hablado mucho de los vínculos de Sinatra con todo el mundo mafioso de Nueva York y de Estados Unidos en general. La apertura esa que le hace Frank Sinatra le permite a él encontrarse con una familia, la familia de los Bonanno, y empezar a reconstruir toda la trama mafiosa de esa familia, desde la inmigración de los ancestros sicilianos hasta lo que en aquella época estaban desarrollando dentro de Estados Unidos. Cuenta cómo era el negocio de la mafia y demás en su momento. Es espectacular. Lo tiene todo reflejado en un libro que se llama Honrarás al Padre, que es el primero o el que más recomiendo, porque a mí me parece apasionante. Tiene dos lecturas posibles, una como novela y otra como investigación. Pero es brutal. Llega a tan buenas fuentes que reconstruye las reuniones diciendo hasta de qué material eran, de qué tipo de tejido eran la tela de las medias de cada uno de los que estaban. Porque describe, estaba fulanito con unas medias de algodón, con un pantalón tal, estaba Paula con el pantalón, con las rayas verticales, rojas, negras, blancas. Bueno, así va reconstruyendo absolutamente toda la historia de una familia mafiosa, y eso, que aparte de ser un librazo, Honrarás al Padre, se termina transformando en la base de la saga El Padrino. O sea, para que vean la trascendencia de su obra, y también a partir de ahí le puso el mango al billete, ¿no? Claro. Y quedó... ¿Pero fue como un disparador o se basó 100% en el libro? Fue un disparador, pero tomó mucho de ahí. ¿Pero le pagaron algún derecho? Sí, demás? claro. Fue reconocido. Fue reconocido por eso él, por ejemplo, iba explicando cómo eran las reuniones, las comidas que había y todo lo demás, y describía perfectamente, con testimonios de muy primera mano, evidentemente, cómo era una reunión de mafiosos en aquella época. También vale decir que hay algunas lecturas un poco críticas de la obra que dicen, bueno, los cuenta con mucha simpatía a tipos que en realidad eran delincuentes y que 2 por 3 mandaban matar a alguien sin ningún tipo de prurito, ¿no? Sí, obvio. Pero, como siempre pasa con este tipo de figuras, ¿no? Y después que llegaron a Hollywood también nos generan como cierta admiración, entre comillas, pero en realidad es muy complicado. El antihéroe tiene algo, y por un lado están los que dicen, bueno, no, lo que pasa es que hay gente con códigos muy claros, y si haces las cosas bien no tenés problema, y si un día fallás a los códigos te boletean, pero si no, no sé qué, y eso parece generar admiración en algún punto. Claro, porque a partir de ahí, cuántas series o películas basadas en mafiosos, y mismo también pasa con los cárteles de droga, ¿no? Pero es también, muy similar. Exactamente, es más o menos así. Talese sigue con su historia y con su dedicación plena al periodismo y al periodismo literario en particular.
Y en la década de los 60, en pleno auge del hipismo y del nudismo y demás, un día le dice a su señora esposa, me voy 6 o 9 meses, todavía no estoy seguro, voy a vivir en una comunidad naturista. Tranqui. Sí, que practica la libertad sexual. Y a partir de ahí también saca otro libro, un pedazo de reportaje con todo su relato de lo que fue esa experiencia, con sus descripciones de lo que él consideraba, digamos, gente que estaba más por un espíritu voyeur, con los que consideraba más hippies originarios, claro. si cabe. Y la mujer le dijo, sí, dale, acá te espero. Y la mujer entendía y lo ha declarado. Es interesantísimo porque si uno googlea y encuentra, incluso en YouTube, reportajes que les hacen a los dos, y ella dice, era su trabajo. Y yo entendía que era su trabajo y lo apoyaba. Lo que habla también de códigos culturales muy interesantes, ¿no? Sí. Porque los pensás en otros aspectos. Por ejemplo, hace pocos días leía un tuit del hijo de Tato Bores contando el vínculo entre sus padres y cómo cuando se pusieron de novios y Tato Bores fue a pedirle a quien fue su suegro la mano de Berta, él le dijo, bueno, pero vas a dejar de esta cosita de los espectáculos. Y él le dijo que sí, pero Berta lo agarró y le dijo, yo no quiero que por mí dejes el espectáculo. El suegro nunca más habló ni con Tato ni con su mujer. Y uno dice, mirá qué fuerte cómo ella lo apoyó en su pasión. Sí. Podríamos decir que la mujer de Gaitales también hace lo mismo. Obvio. No, lo apoya en su pasión. Al contrario, digo, más que juzgarlo, lo admiro. Bien. Claro, ¿no? Bien por pero ella. cómo nos juegan ahí también los códigos culturales, claro, ¿no? Sí. Y parte de todo eso es lo que él describe en ese libro. Lo engancho de ahí al último libro que él publicó, que fue en 2017, que se llama El Motel de Voyeur. Él se contacta con un hombre que era dueño de un motel y le cuenta que había armado una especie de pared falsa, digamos, de doble pared, que tenía en algunos lugares, digamos, mirillas para él poder espiar lo que hacían las parejas en su motel. Bien. Y le empieza a describir todo como él espiaba acá, espiaba allá, lo que hacía una pareja, lo que hacía otra, lo llena de información, le da una cantidad de información. El tipo ya había vendido el motel para esa época. Y bueno, cuando se está por publicar el libro, ya Teresa había escrito también, es un tipo con muy buena pluma, es muy ganchero cuando escribe, ¿no? Te lleva de la nariz, digamos, por su relato. Cuando el libro está por salir, él dice, quiero advertirles, y ya se lo hice a la editorial, que, bueno, por X motivo, que yo no tengo presente, la fuente que tenía para este libro y el testimonio a quien estoy citando me parece poco fiable y poco confiable, no sé qué, entonces que él en realidad como que descree bastante del libro. Incluso hay una segunda edición que aparece con una serie de correcciones y él dice que son correcciones mínimas frente a lo que él considera potenciales inexactitudes del relato. Bien. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Marchó su credibilidad, ¿no? Sí, exacto. De ahí a la eternidad. Bueno, como él se hace cargo de eso y lo dice, fue en algún punto se le permitió el desliz. Es que no perdió su talento. Se humanizó, en definitiva. Me pasó esto, digo, y además también había una carrera intachable que lo antecedía, ¿no? Exactamente. Ahora, esto generó después otro debate que es interesante. Si uno rastrea, esto se va dando entre 2017 y 2018, el debate que se genera en redes, sobre todo en foros periodísticos pesados, sobre la validez o no del periodismo narrativo y las libertades que el periodismo narrativo se toma. La información, por ejemplo, en un diario es los hechos sin ningún adjetivo y punto, y no se describen escenas. El periodismo narrativo hurga de repente en la psiquis de la persona de la que se está contando algo, puede llegar a ficcionar en aras de ser más atractivo el relato, detalles, por ejemplo, si el día llovía, si no llovía o cosas así. Se supone que puede llegar a ficcionar cosas pequeñas que permiten que el relato quede mejor ambientado. Pero para algunos eso es mentir. Claro. Y es una línea muy fina, ¿no? Bueno, claro, cuando se le pone el mote y se explica que es periodismo literario, se supone que el lector queda como advertido. Claro. Pero estudiando todo esto, me enteré de un caso que a América Latina le duele, y ahora que se está haciendo Macondo en el Teatro Solís, podemos decir, opa, qué impacto. Mario Vargas Llosa tiene una gran pelea en la década de los 70 con García Márquez, eran muy amigos. Pero no se sabe por qué, aunque hay muchas especulaciones, incluyendo problemas de faldas en el medio. Un día van al cine juntos y a la salida Vargas Llosa le pega una trompada a García Márquez y se rompe la amistad. Y después de ahí, en algún momento, Vargas Llosa llegó a decir, García Márquez es tan buen periodista que si no tiene la noticia la inventa. Y pone un manto de duda en particular sobre un relato que hace Vargas Llosa de alguien que García Márquez, de alguien que en Venezuela, era un alemán, que tenía un gran problema y quería referirse al agua y el agua potable en particular,
pero resulta, según Vargas Llosa, que ese alemán no existía, ¿no? Bueno, todo esto viene a cuento en realidad para poner un poco de contexto de las polémicas que hay alrededor del periodismo literario. Pero no conocía tampoco esa interna entre ellos, anécdota. Porque además lo peor que puedes hacer a una persona que se dedica a buscar informaciones es justamente poner en juicio su credibilidad, ¿no? Total. Pero bueno, eso también porque a mí me parece que entonces cuando uno lee y se arrima a este tipo de libros periodísticos y muy fundados y todo lo demás, pero sabe que tienen esta cuestión de que pueden tener un poquito de ficción, tiene una aventura doble. Sí, está porque buenísimo. seguís el relato y en algún momento, tal vez tiene que ver con una deformación profesional, no sé si vos te pasa. A mí me gusta mucho cuando sé que... Claro, pero ¿dónde estará acá? ¿Esto lo debe haber agregado o será cierto? Sí. Y no lo sabés, pero te da un gusto brutal. Yo tiro lo de Honrarás al Padre, tiene una edición de Alfaguara muy linda, que la recomiendo, porque además es hasta de letra cómoda y buen interlineado para los que se nos empiezan a gastar los ojos para leer. Me gusta. Pero bueno, después cualquier cosa que encuentren de Gaytalas, inclusive el Motel del Boyer, teniendo en cuenta todas las advertencias que él mismo hizo, si lo googlean hay artículos por todos lados. Bueno, nada, pueden acercarse a una buena literatura. Prefería acercar hoy más que un libro, un autor. Me gusta, me encanta y yo ya me quedé reenganchada, así que me voy a buscar ese libro Honrarás al Padre, seguro. Bien. Álvaro, ¿estuviste con Inés Esteves? Tuve, que también, además fue gracioso porque terminamos de grabar y vino para acá. Se cambió, le prestaban un camarín, se cambió. Se cambió de ropa y vino para acá. Estudio. Yo dije, qué resistencia que tiene, porque claro, viste, fue entregada a la entrevista, total, la verdad. Pero además se armó su agenda de notas ella sola, trabaja como una bestia. Ella va a estar haciendo unos, bueno, acá también lo habló, unos talleres de teatro, un taller en realidad que es este fin de semana y otro fin de semana en noviembre. En noviembre también viene a hacer una obra de teatro a la Zabala Muniz. Pero claro, la charla es preciosa, vos te pasó, es muy entregada ella a conversar. Hablamos mucho del método que tiene para transmitir sus datos de actuación. Yo no sabía que ella, por ejemplo, en los talleres lleva los apuntes que tenía cuando hacía la serie Vulnerables. Entonces muestra que se ordenaba en su guión del día las escenas de la que a ella le parecía emocionalmente más difícil a la menos. Y que además, después de rodar cada escena, llevaba un cuaderno donde apuntaba, por ejemplo, en qué situación emocional había terminado el personaje. Porque claro, para poder engancharlo después. Claro, para hacer su propia continuidad. Nosotros vemos una película o vemos una serie y es todo, el relato va en un orden cronológico, pero no se graban las escenas de esa manera. Cuenta sobre eso, cuenta cuando inventaba un currículum para poder entrar a sus primeros papeles secundarios. Inventaba, dice que iba a Telefe y le decía que había hecho de Árbol 4 en Canal 13 y viceversa. No sé, hablamos de todo un poco de lo que le dejó a ella cuando vivió en la calle, en la terminal de Retiro, y un director de teatro con el que ella trabajaba y al que considera una especie de segundo padre en su vida, le dijo, mira, tengo un gato y tengo unas plantas en casa y necesito que alguien le vaya a dar de comer porque yo estoy yendo mucho a trabajar fuera de Capital. Y ella dice que en el momento creyó que le estaba haciendo un favor al tipo y con el paso de los años se dio cuenta que era él el que le había salvado la vida. Le estaba dando un lugar para quedarse. Sí, incluso tiene un relato, no sé si es un relato, una reflexión muy interesante. Ella considera que todo lo que se expuso, imaginemos una gurisa que venía de una ciudad que se llama Dolores, una ciudad chica de 8 manzanas, 10 manzanas en Argentina, termina en la capital y durmiendo en la terminal de Retiro. Era la candidez con patas y estaba expuesta a todo lo que podía pasar. Ella considera que su propia inocencia la salvó de las cosas que le podían haber pasado cuando estuvo en la calle. Así que hay, bueno, de todo un poco para una mujer conversar con súper ella. talentosa. Yo le comenté antes de estar al aire que hace algunos años me topé en una feria del libro con su novela La Gracia. Es cierto. Y es espectacular. No sabes qué bien que está ese libro. Claro. Es muy buena escribiendo. Yo le dije, tenés que seguir escribiendo, Inés, porque la verdad que... Tiene un Instagram donde sube textos de ficción. Ahora no me lo acuerdo de memoria. Sé que, pero bueno, si se meten a su Instagram oficial, digamos, Inés Estevesín, ahí los pueden linkear al otro. Qué pena que no me acuerdo ahora de memoria. Pero nada, una charla preciosa. Hoy a las 10 de la noche se comparte. Me encantó. Bueno, quedan todos invitados a partir de las 22 horas, Historias Propias con Inés Esteves. Y además recuerden que todos los capítulos de Historias Propias quedan colgados en el canal de YouTube de Canal 5 para que puedan ver cuando quieran, ¿no? 300 y pico, no sé, no llevo la cuenta. ¿Cuántas vas? 300 y pico, me tengo que meter un día. Tenés que hacer tipo para las 500 algo. Sí, un festejo, no sé. Tomamos un café. Gracias, Álvaro, como Gracias siempre. A ti.